Pedro Juan baile y jaleo. Padre Pedro Juan que está sabroso. Aquella india de mozo negro que tiene el cuerpo terrible baile de pálida. Padre Pedro Juan no pierda tiempo. Padre Pedro Juan nade su dama. Acabará en merengue y si no habla con cuidado se quedará como perico abajo. Regresamos después de esta interesante charla que sostuvimos con Luis González. Ahora está Héctor Acosta. Héctor Acosta es secretario de Agricultura, de Asuntos Agropecuarios de la Fuerza del Pueblo. Qué interesante, Secretaría de Asuntos Agropecuarios. Oye el nombre de ese partido, la Fuerza del Pueblo. Oiga, Fuerza del Pueblo. ¿Ah? Es interesante. Yo le voy a explicar luego. Bienvenido Héctor, un placer acá. Yo quiero que usted escuche un video breve para que esa es parte de la introducción del día de hoy de lo que queremos conversar con usted, ¿no? Perfecto. Fue lo que se nos ocurrió rápidamente. Hola Juan Carlos, bueno, primero un saludo a todos los televidentes y a tu orden. Sí. Bien, señor Héctor, adelante con el video. La gente que está en esta mesa no es fácil. Cafecito Santo Domingo. Mira, quiero saludar la decisión que tomó el presidente Abinader ayer de crear una comisión para el manejo de las importaciones de productos agrícolas. Lo hizo según la nota que se divulgó a petición del propio ministro de Agricultura y fue lo más inteligente que pudo hacer Limber Cruz. En su momento, yo lo había dicho aquí, se lo dije privadamente incluso era una vez. Dije, procure que se distribuya esa responsabilidad, porque eso va a traerle problemas. Y ya había ruidos, ya comenzaban a escucharse los ruidos de importaciones. De venta de permiso de importación. De venta de permiso de importación en la calle. Como operado siempre antes, que tú salías de agricultura con un permiso y te lo quitaban antes de bajar la última escalera. Eso era así. Afuera había un paquete de cambiadores. Y así estaba de nuevo. Pienso, es el primer paso. Bien, regresamos. Las importaciones, el campo, el agro, la mujer, el hombre del campo, ¿qué está pasando? Bueno, debo empezar diciéndole a los televidentes también que el gobierno del PRM ha sido un rotundo fracaso en lo que es su política agropecuaria. Ha sido un rotundo fracaso porque al día de hoy la mayoría de los productores agropecuarios están en una situación precaria y sobre todo los pequeños y medianos que han tenido que salir, muchos de ellos, de la producción. Y eso, por supuesto, también ha sido una calamidad para los consumidores, porque los precios de los alimentos, desde que este gobierno inició, han ido en incremento y nunca han bajado. Fíjate que los precios en sentido general han aumentado en un 60%, podríamos decir a grosso modo a nivel general, pero en algunos casos mucho más del 100%. Y esto es debido a que la política de este gobierno ha preferido las importaciones agropecuarias, en lugar de apoyar de manera efectiva y verdadera a los productores nacionales. Y eso, ahí escuché en ese video que te acaba de pasar, el tema de que el presidente creó una comisión. Eso no se trata de crear una comisión, se trata de una voluntad política. Y te digo eso porque toda la vida han habido comisiones para el otorgamiento de los permisos de importación. Incluso en un momento dado fue transferido a la JAT para que se hiciera mediante subasta. Y lo que hicieron fue subir de precio porque en la subasta subían y subían los permisos de importación y al fin y al cabo hacían los productos más caros. Pero, por ejemplo, empezando con la OMC, cuando se firmó en la OMC, el Acuerdo de Comercio Mundial, bueno, se creó una comisión por decreto que manejaba los permisos de importación. Ahora han transferido al CONASAN el tema de las importaciones para recomendar al presidente. Bueno, por este gobierno del PRM lo que ha hecho es una política orientada a las importaciones. Eso quedó demostrado con la
con la ley 622 de importaciones agropecuarias, donde 67 productos alimenticios fueron desgravados para que entraran libres. El tema de la tasa cero. Es la tasa cero, sí, como le llama esa ley. Eso creó un problema extraordinario a los productores nacionales. ¿Por qué? Porque trajeron productos donde nosotros somos autosuficientes. Por ejemplo, se invadieron los supermercados de carne de pollo traída desde Brasil, que nunca se había traído carne de pollo aquí. Siempre se traía de Estados Unidos. ¿Qué impacto tiene eso dentro de lo que es el productor agropecuario? Bueno, en ese momento, durante tuvo ese sobreinventario de pollo, por ejemplo, te voy a mencionar el pollo como ejemplo. Bueno, ¿qué pasó? Que los productores estaban con un costo de producción entre 45 pesos, más o menos 40 a 45, y estuvieron vendiendo pollo alrededor de 30 a 32 pesos la libra. Pérdida extraordinaria. Es decir, que lo que produce la libra 45 quebró. Claro, porque, mira, la política agropecuaria de este gobierno no solamente ha tenido preferencia por las importaciones, sino que se ha caracterizado por una falta de gerencia. Parece que no hay conocimiento de lo que se maneja, lamentablemente, las decisiones que se toman, decisiones muchas de ellas improvisadas. No ha habido planificación de la producción. En ese tema, este gobierno se ha quemado. Porque, ¿qué ocurre con los productores nacionales? Nosotros tenemos 3 rubros, por ejemplo, que son los huevos, los pollos y el arroz. Que nosotros, y los víveres y vegetales, el que de cacao, eso que come demás, fundamentalmente se alimenta. que somos autosuficientes. Entonces, la labor del Ministerio de Agricultura en esos renglones es fundamentalmente planificar para que no haya excedente, pero tampoco faltante. Porque cuando hay excedente le causan serios problemas a los productores en términos económicos. Claro. Pero cuando falta, entonces suben los precios para los consumidores. Sí. De manera que desde que hay un sobreexcedente, posteriormente le sigue un faltante, porque entonces todos los pequeños salen de producción. Y aparece el tema inflacionario. Aparece el tema Y inflacionario. especulativo del mercado. Bueno, pero la inflación, por ejemplo, en este gobierno, todos los temas que reflejan una mala política agropecuaria. Ya te mencioné el tema de los precios, pero la canasta básica familiar, este gobierno la encontró en 20.045 pesos para el primer quintil del nivel que establece el Banco Central para los más desposeídos, los de menos ingresos, y ya está en 27.329 pesos, o sea, un incremento de un 38%. Cuando el salario mínimo no ha sido elevado al sector público. No, en promedio se puede decir que el incremento del salario en general, incluyendo el sector privado más elevado y los menos, y los intermedios, no los más bajos. Si se promediara todo de menos, pero no ha subido un 15%. Bien. Ajá, adelante. Bueno, lo que te quiero decir es que una de las primeras medidas que tomó este gobierno fue cancelar más de 1.000 profesionales agropecuarios en diferentes áreas de la ¿Por qué producción hace eso? especializados. ¿Para politizarlo? Para politizarlo. Fueron sustituidos por compañeritos, muchos sin experiencia, muchos que no tienen la formación en las áreas que los ponen. Eso causó en la agropecuaria nacional la introducción y mal manejo de muchas plagas y enfermedades, tanto para el ganado como para los cultivos. Por ahí el tema entonces del cerdo. El de la cerdo PPA, exacto. que fue muy mal manejado. Eso no fue mal manejado desde el principio. Sin supervisión. Sin supervisión y sin hacer las cosas que hay que hacer. O sea, lo primero que tú tienes que hacer cuando tienes una enfermedad virósica como esa, tema sanitario, tan terrible, ¿no? Sí. Como te dije, o sea, la desvinculación de los técnicos creó un problema de vigilancia y control, tanto en puertos, aeropuertos y fronteras, de lo que es el tema sanitario a nivel de la agropecuaria. Y entonces, por supuesto, la PPA, como te dije, lo primero que tú haces cuando se presenta una enfermedad como esa es establecer controles para que no se disemine. Aquí se habló muchísimo y no se hizo nada. Lo primero es que la enfermedad estaba en el país. Es una enfermedad de notificación obligatoria, o sea que el país tiene que notificarla que ya está. Lo escondieron como por 6 meses hasta que los Estados Unidos la notificó. Pero entonces, ahí hay un tema también económico y comercial, porque eso implica que si aquí hay un problema de enfermedad, vamos a importar. Oye, las importaciones agropecuarias, ¿tú sabes cuánto crecieron en este gobierno? Del 19, que las importaciones de alimentos, de productos agropecuarios, eran más o menos 309 millones. En el 23 ya crecieron a 527.000 millones. O sea, estamos hablando de un incremento de un 68%. Pero hay rubro que es escandaloso. Por ejemplo, en la semanal, el presidente, que es otra cosa, o sea, dentro de las fallas de este gobierno está el hecho de siempre suministrar informaciones que no se corresponden con la verdad. O sea, como para
para engatusar al pueblo. Es cuando un tema no de así. propaganda. Propaganda política. Por ejemplo, que somos autosuficientes en papa, dijo el ministro de Agricultura con el presidente en la última semanal que hicieron. Pero ¿y cómo te va a decir eso? Que solo se trae la semilla de papa. Eso no es verdad. En este gobierno, las importaciones de papa se han incrementado en alrededor de un 98%. Es todo lo contrario. Por eso la queja de los productores de Constanza. De Constanza permanentemente. Y le dicen esa barbaridad en público. El presidente fue a la ONU, a la última asamblea, y también dio informaciones sobre autosuficiencia alimentaria de un 90.6%. Mire, si aquí se hace un estudio actualmente sobre la autosuficiencia nuestra, que en ocasiones llegó a 85, 88, cuando el presidente Fernández y posterior, ahora tiene que andar en 80 o menos. ¿Por qué? Por el volumen de las importaciones. Esos crecimientos que se hablan solo es posible si se le suma la importación de la producción nacional. Que en gran medida entonces es una ficción. Por Desde el ejemplo, punto de vista real. ¿qué mide? Vamos a ver otro video Como para que usted usted siga ahí. Ok. ¿Qué le parece? Como Y usted así no guste. alteramos la producción. ¿Qué dice allá? No hay más video. Bien, adelante. Lo que le quería decir es, una medida del desempeño de la agropecuaria es el Producto Interno Bruto Agropecuario, el PIBA. Claro. El PIBA en el 20 fue de 2.8. En el 21 fue de 2.6, bajó. Saltaron con un rebote estadística de 5% de crecimiento en el 22, no sé de dónde, cuando se invadió el país de productos importados. Y la producción bajó. Y excúseme, ¿no? Y de nuevo bajó a 3.9 en el 23. El promedio del PIBA en la gestión de este gobierno ha sido de 3.6, cuando el potencial de la agropecuaria está por encima de 5%. En ocasiones hasta 12% hemos crecido. Pero eso es el reflejo también de la economía. La economía en este gobierno ha ido en picada completamente. Y hábleme cómo afectó o cómo les afectó, por ejemplo, a los dominicanos residentes en las zonas fronterizas de las provincias fronterizas, el cierre fronterizo y el tema de que, bueno, si hay un cierre de comercio, bueno, ¿de dónde va a salir la producción? ¿Para qué voy a...? Correcto. Y sobre todo, eso en el caso del huevo principalmente, afectó porque la gente piensa que solo se manda huevo para Haití. Aquí hay empresas de embutidores y demás que la mayor venta de ellos en Haití. Pero vamos a coger el caso del huevo, que le dije, es uno de los rubros donde somos autosuficientes. Aquí tenemos capacidad para producir lo que se necesite de huevo. Todos los mercados que puedan aparecer. Ahora afortunadamente se está yendo alguna cosita para Cuba y el mercado de Haití, que es el principal para los huevos, de exportación me refiero. Entonces, por ejemplo, aquí consumimos en el orden de un 80% de la producción nacional y el resto se va para Haití. Haití se van como 35 a 50 millones de huevos mensuales y el resto se consume en el país. Pero estamos hablando de alrededor de 200 millones de huevos mensuales en el país. Pero la producción de huevos en ese momento tuvo una pérdida en solo 2 meses que mantuvo cerrada la frontera de más de 1.000 millones de pesos. Y eso sacó de la producción. Es que los pequeños no resisten eso. Claro, lo descapitaliza. Los pequeños es día a día que viven en su actividad. Claro. Bueno, pero además de ese problema, la falta de planificación, usted sabe que los huevos, usted trae primero la gallinita ponedora, que se importan. Entonces eso pone la gallina ponedora. Y la gallina ponedora son las que ponen los huevos diarios. Entonces aquí se le abrió rienda suelta a la importación de pollita ponedora y eso ha creado un desbarajuste. Por eso el grito en Moca. Correctamente, porque no ha habido planificación. En los gobiernos del presidente Fernández nos reuníamos prácticamente semanal con los productores de huevo y de pollo para planificar. Entonces, eso le ha causado un problema extraordinario a los productores de pollo. Picos, bajadas, vendiendo por debajo del costo de producción. Más recientemente, endeudándose. Más recientemente, fíjese la falta de planificación. Primero le dije que en el 22, con la ley de tasa cero, en el caso de los pollos, se trajeron pollos que invadían los supermercados. Tuvo el gobierno que intervenir para refrigerar una parte de los pollos nacionales y venderse y compensarlo a través de INEP comprarlo. Con una cantidad, no a través de INEP, sino esperar para colocarlo de alguna manera. Claro. Pero a un precio por debajo del costo de producción, perdiendo los productores. Pero fíjese lo que pasó. Estaba más o menos estable. Hace apenas como 6 meses hubo una escasez de pollo por falta de planificación, porque el negocio de los pollos, el
80 o más por ciento son pequeños productores. Y si usted no le planifica eso, ellos van a la quiebra. Ahora mismo han salido cientos de productores pequeños, porque hace seis meses, como le dije, había una escasez de pollo. Usted vio a muchos supermercados vendiendo los pollos racionados. No, nada más te podemos vender 2 pollos con la compra, o un pollo, porque había una falta. La Entonces, sequía. le dieron suerte, discúlpeme, le dieron rienda suelta a las incubaciones de huevos fértiles para producir pollo, y hay un excedente de pollo ahora extraordinario que está terminando de acabar con los pequeños y medianos productores. Ya APRAMOLI, que es la principal asociación de pequeños productores de pollo, se pronunció, hizo un meeting en su sede. Tuvieron que vender pollo al precio que sea. Cuando le digo al precio que sea, vendieron pollo hasta 23 y 25 pesos la libra en granja, cuando el costo de producción anda por encima de los 35 pesos. He visto, porque todo esto está vinculado al tema de que Naciones Unidas dice que los dominicanos están saltando comidas y que el 68% de los hogares dominicanos carece de dinero suficiente, incluso después de la pandemia, como para poder tener dinero para comprar alimentos. Entonces, a eso se le añade el tema del ciclo del agua, de la sequía, y también el tema climático. He observado, he escuchado micro, medianos productores también quejándose porque eso hay un factor de corrupción, que no le están cubriendo las tareas de tierra producida. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, usted dijo que el informe dice que se saltan una comida. Las informaciones que tenemos, no oficiales, porque eso no aparece en ningún registro del Estado, es que los muy pobres se están saltando hasta 2 comidas en este momento. Y ya le dije la diferencia entre el nivel de ingreso, una persona que gana, los más pobres, alrededor de 10,000 pesos, y la canasta básica, elemental, familiar, está en 27,000 pesos. De manera que eso es así, definitivamente eso es así. Lamentablemente, mire, este es un gobierno que va muy mal, en sentido general. Yo le digo que por primera vez yo he visto un gobierno que, empezando una nueva gestión presidencial, prácticamente se ve como derrumbándose. Y es un sentir del pueblo. Usted conversa con la gente, incluso con los empresarios ya, porque la economía ha ido muy mal. Como le dije, la economía ha ido en picada. Es una economía que, con un financiamiento de 45,000 millones de dólares en los 4 años pasados, no hubo inversión significativa en infraestructura para el desarrollo. Entonces eso se ha reflejado en el PIB, en el crecimiento económico. Fíjese que el crecimiento económico de este gobierno ha ido en picada completamente. Cuando la pandemia tuvimos de agosto a diciembre un descrecimiento de menos 4.3%. Entendible. La economía del mundo cerrada, nosotros también. Saltaron con un rebote estadístico en el 21 de 12.3%, que con un debate que se generó, encabezado por el presidente Fernández y organismos internacionales como la CEPAL, determinaron que eso fue un rebote estadístico, porque cuando se comparaba ese año con el 19, que fue un año normal, el crecimiento fue de 4.7, relativamente normal en función de nuestra economía. Pero después fue de 4.9 en el 22, y usted sabe a cuánto cayó el año pasado, a 2.4. ¿Eso qué significa reflejando? Eso refleja el mal manejo, la falta de inversión de este gobierno, que no ha presentado ninguna obra que impacte el desarrollo de la economía del país. Usted sabe que las obras que se pueden decir que ellos han inaugurado son el muelle turístico del sur, un desastre, se está cayendo a pedazos. Inauguraron la presa del sur, que lo que hicieron fue un muro. Todavía hoy no están las obras de infraestructura para la operatividad de esa presa. Incluso los campesinos que fueron desalojados de Monte Grande, todavía no le han pagado las compensaciones del desalojo de las tierras. Sí. Y además también tenemos informes, que hay un video por ahí que ya lo presentaremos en algún momento, del tema del el daño de las siembras. De las siembras. De las siembras. Correctamente. Y entonces, oiga una cosa, la línea del metro de aquí a Los Alcarrizos, ¿cuántas fechas puso este gobierno para su inauguración? Por lo menos 4 o 5 fechas. Y eso le falta por lo menos algunos 2 años, si empiezan a trabajar desde ahora. Bueno, el tema es que el sector está muy mal.
Mire, la producción de leche está en su punto más crítico de toda la historia. También están importando. Sí, claro, y no solo importando, porque hay rubros donde no somos autosuficientes y siempre se ha traído. Por ejemplo, en el caso del cerdo, siempre se traía un 20%. El cerdo de Navidad, perdón, Héctor, será importado, ¿no? Pero no solo ahora, yo le puedo decir que en el 22 y en el 23 aquí se vendieron cerdo traído de España, cerdito, asado en los supermercados. O sea, claro que sí. Las importaciones de cerdo crecieron un 203% en este año pasado. Pero oiga lo siguiente, lo que es el desastre económico que es para los productores de cerdo. Es una industria que este gobierno la destruyó. Yo digo que la destruyó no solo porque llegó la enfermedad, sino porque la manejaron mal, mintiendo. El ministro de Agricultura llegó a decir en varias ocasiones que ya estaba controlada. Fuerza del Pueblo, desde el principio de que entró la enfermedad, hizo rueda de prensa. Llegamos a hacer como 3 ruedas de prensa, dando sugerencia al gobierno de cómo manejar eso, viendo el derrotero que llevaba y los productores quejándose de que no se estaba haciendo lo que había que hacer. Entonces, de alrededor de 100,000 cerdas madre que habían cuando llegó la pandemia, que cubrían alrededor de 100 a 140,000 cerdos mensuales de 110 libras, cubrían el 80% de la demanda nacional. Eso se ha ido bajando y hoy día lo que tenemos son unas 25,000 cerdas madre aproximadamente. Y lo que se produce no llega ni a un 25% de la demanda nacional. Finalmente, breve, un minuto, el plátano, Fiat, entonces, una cosa así, entonces, plátano Fiat, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces, ¿la producción nacional qué? Bueno, el Fiat fue una variedad que se desarrolló buscando volumen, fundamentalmente. Pero en realidad con el plátano tradicional tiene mucha diferencia en cuanto a la contextura, sabor. Entonces es un plátano que la gente tiene que consumirlo porque es el que más hay sembrado en el país. Vamos a decir que fue una solución a un problema de abastecimiento. Muy bien, pero el plátano siempre hemos sido autosuficiente. Ahora el ministro anunció recientemente que había una sobreproducción de plátano. Él es uno de los principales y su familia de productores de plátano de este país. Pero usted como ministro que tiene que controlar esos niveles de producción para que no hayan esos excedentes, no hayan esos picos. Después de esto, pero total, los plátanos se siguen vendiendo caros en los supermercados y en los colmados. Claro. A más de 30 pesos a la mediana. Claro. Bueno, pero después de esa sobreproducción, entonces viene un pico hacia la baja. Porque entonces desincentiva a los pequeños productores y el plátano vuelve a caer en cuanto a su oferta en el mercado. Gracias. El incremento de los precios, oiga bien, necesariamente es el fruto del juego del mercado. Claro. Ese incremento de los precios es porque no ha habido producción nacional suficiente. O una planificación que permite un equilibrio. Pero están diciendo ya que de todas maneras, yo quiero terminar con un mensaje. Por favor. Los productores nacionales tienen que tener resiliencia, porque la verdad es que se han pasado 4 años últimos esperando realmente políticas concretas, específicas, que puedan aliviar su situación, y no ha sido así. Pero las condiciones están dadas para que en el 28 vuelva al poder un presidente, no solo que tiene la capacidad, la experiencia, las relaciones internacionales, sino que fue un presidente que en sus años de gobierno siempre usó el eslogan, y lo sigue usando y lo seguirá usando, que comer es primero. Aquí, incluso durante las crisis alimentarias de 2008 y 2012, documentada por la FAO, nunca faltó alimento. Todo lo contrario, en el caso del arroz hicimos 3 grandes exportaciones de arroz, cuando el mundo se estaba cayendo a pedazos por hambre, de orden de 660,000 quintales, 500,000 quintales y 880,000 quintales. Y así ha ocurrido en casi todos los rubros de producción nacional. Y había un control de esos rubros donde somos autosuficientes, una planificación. Gracias, Héctor Acosta. Héctor Acosta, de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios de la Fuerza del Pueblo. Bien. A ustedes gracias. Nos vemos la semana que viene. Bye bye. Un padre Pedro Juan baile y jaleo, un padre Pedro Juan que está sabroso.
que tiene el cuerpo terrible baile de pálida. Padre Pedro Juan, no pierda tiempo. Padre Pedro Juan, nada en su dama. Se acabará en merengue y si no habla con cuidado, se quedará como perico.